Bueno, mi nombre es Ricardo Gaitán Estrada, con matrícula A00829872, y vamos a empezar con el examen oral. La primera pregunta me dice: los dos sistemas rotativos que se muestran en la figura difieren solo en que las dos masas móviles idénticas se colocan a diferentes distancias del eje de rotación. Si libera los bloques colgantes simultáneamente del reposo y las cuerdas no resbalan, ¿qué bloque aterriza primero? Ok. Sus sistemas rotativos que muestran figura difieren solo en que las ondas son en diferentes distancias del eje de rotación. Si libera lo que puedan sentir en el reposo, las cuerdas no resbalan, ¿qué bloque aterriza? La que va a caer primero es la que está más lejos del... O sea, si está de que el anillo así y hay una colgada aquí más en el centro y otra más acá, la que va a caer más rápido es la que está más alejada, ya que presenta mayor peso y como está más alejada como que requiere una... como que presenta una mayor fuerza de torsión. Entonces esto ocasiona que caiga más rápido porque si, o sea, porque entre más alejados estés del centro de masa más rápido vas a caer, porque si estás muy cerca pues ya estás casi en equilibrio, entonces va a ser muy lento el movimiento, pero si estás muy alejado ocupa equilibrarse, entonces pues se va a caer mucho más rápido si no estás en el equilibrio. O sea, la que está más lejos del centro de masa es la que cae primero, la que cae más rápido. Segunda pregunta: considera una tubería por donde fluye agua y en cierta sección de la tubería se hace angosta. O sea, empieza así y luego se hace así. Explica y argumenta de qué manera cambia la presión en la tubería y a qué se debe. Si el diámetro de la tubería se reduce a la mitad, ¿en qué proporción cambia la velocidad del agua y a qué se debe? Okay. La primera parte, que se explica y argumenta de qué manera cambia la presión en la tubería y a qué se debe, es que la presión... ¿Sí es presión? Sí. ¿De qué manera cambia la presión en la tubería? Ok. Ya que como empieza más gordito al principio y luego va avanzando. Y como empieza de que más gordito y luego se hace más pequeño, esto significa que la velocidad en la parte más pequeña pues tiene que ser más rápida, por lo que significa que la presión es mayor. Sí, presenta una presión mayor, ya que nos podemos enfocar en el principio de presión, que es fuerza sobre área. Va a haber mucha más presión si el área es más pequeña. Entonces si empezamos con un tubo grande, pues la presión va a estar, digamos que en uno. Y si haces el área más pequeña, entonces la presión, como es fuerza entre área y el área es más pequeña, entonces va a ocasionar una presión mayor, por la que ocasionará que el fluido salga más rápido. Sí, o sea, la presión es... Hay mayor presión a menor área. Entonces, como está aquí más grande, es menos la presión a comparación de cuando está más pequeña, porque es menor el área. Entonces es mucho más la presión. Ahora, la parte B. Si el diámetro de la tubería se reduce a la mitad, ¿en qué proporción cambia la velocidad del agua y a qué se debe? Si el diámetro de la tubería se reduce a la mitad, ¿en qué proporción cambia la velocidad del agua y a qué se debe? Ok. Si se reduce a la mitad, entonces su presión... Ah, no, la velocidad. Entonces su velocidad debería ser mayor. ¿A qué proporción cambia? Se duplica la velocidad del agua y se debe como hay menor área, esta empuja más rápido al líquido. Sí, como hay menor área, la presión se ejerce más sobre el líquido, por lo que ocasiona que el fluido viaje a una velocidad más alta. Porque a menor presión, a menor área hay mucha mayor presión y eso ocasiona mayor velocidad. Okay. Tercera pregunta. Haz un cálculo rápido para saber cuál debería ser el radio del contenedor en forma de esfera para que el trabajo realizado para elevar todo el fluido en ambos contenedores un metro por encima del borde sea el mismo. ¿Cuál debería ser el radio del contenedor en forma de esfera para que el trabajo realizado para elevar todo el fluido en ambos contenedores un metro por encima del borde sea el mismo? Ok, para conseguir que todo el fluido se eleve
Para que todo el trabajo sea el mismo, ocupamos la misma altura y el mismo volumen. Como nos dice que ya tenemos la misma altura, ahora nos faltaría que sea el mismo volumen. Que aquí nos dice que el volumen de la esfera es 4 tercios por pi al radio al cubo. Entonces, si queremos calcular que el volumen sea igual, ocupamos compararlo con el del semicírculo, su volumen, que su volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h. Entonces ocuparíamos igualar que pi por radio al cuadrado por h sea el mismo resultado que 4 tercios de pi por radio al cubo. Por lo que ocuparíamos hacer que el radio de la esfera sea más pequeño. Más pequeño si es mayor que 1 y si es menor que 0.1, entonces que sea más grande. Para que los dos volúmenes se igualen, ya que si ambos se igualan, pues así es como lo sacamos. O sea, para sacar el radio ocuparemos igualar los dos volúmenes para que nos dé el mismo resultado. Ya que mismo volumen y misma altura es el mismo trabajo, que es lo que buscamos. Cuarta pregunta. El reto involucraba determinar la caída de presión debido a fugas. Menciona la metodológica experimental que seguiste para determinar esta caída de presión por fugas. ¿Qué otros factores pueden ser causantes de una pérdida, supongo que es pérdida, de presión en la tubería que no sean debido a fugas? Ok. Que seguiste para determinar esta caída de presión por fugas. Para conseguir la caída de presión por fugas, primero con el sistema hice pues hice que se vaciara a cierto nivel del tanque. Y el tiempo en el que se vació fue el que agarré y con ese pude conseguir el gasto, que fue el volumen entre el tiempo. Que fue volumen entre tiempo. Y con esto ya después saqué la velocidad. Y luego volví a hacer el mismo experimento, pero ahora con fugas. Igual medí el tiempo en lo que se tardó en bajar, pero con fugas. Y estos los comparé, el de antes menos el de después. Y comparando estos dos me da el cambio de presión. La caída de presión que tuvo, porque le resto la que tenía sin fugas a la que tenía después de las fugas. Y esto lo hice con varios experimentos, que fue una fuga, dos fugas, varias fugas. Y con esto pude lograr, y así es como se puede determinar la caída de presión. Gracias.